Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por las mejores lecturas. ¿Cómo están? Espero que bien, porque estamos a punto de hacer el video que más me han pedido, que más esperan en general en los canales y todas estas introducciones que todos hacemos. No voy a decir que es el que más me gusta hacer, porque mentiría, porque realmente me lleva mucho trabajo. Realmente me lleva mucho trabajo, porque tengo una manera un poco peculiar, digamos, de dividir los libros en categorías. Las categorías a veces, algunos años funcionan, otros años no. Hay libros que entran en ciertas categorías y en otras no. Yo no repito libros por categoría, entonces trato de elegir lo que creo que lo representa más dentro de una categoría. Es muy difícil elegir el top, digamos, los premios especiales que están acá todos representados, que es el Bradbury, por supuesto, que es el premio top de los tops, pero también está el de Calvino, el de Gerald Darrell y el de Terry Pratchett. Me cuesta un montón. Y elegir el gran libro del año también me cuesta muchísimo, y además siento que esto cambia, ¿no? O sea, hoy elijo estas cosas, después cambiaría de opinión. Sí tengo que aclarar, y para los que no conocen esta dinámica, en todos los premios va a haber varios libros que compiten. Todos los libros que compiten son libros top de mejores lecturas de este año. O sea, no es que el que gana es el mejor. Todos son mejores lecturas. Son todos libros de 5 estrellas, vamos a decirlo así. Y yo tengo la catalogación 5 estrellas corazón, que es cuando da, además de parecerme el libro buenísimo y etcétera, emocionalmente tiene un plus. Entonces estamos con lo que siempre digo, lo objetivo que uno puede analizar del libro: está bien escrito, está bien construido, los personajes también, las historias no son clichés, etcétera, etcétera. No voy a volver a decir todo esto. Siempre algún comentario hay con respecto a cuál es mi criterio, digamos, a la hora de criticar lo que sea para el lado positivo o para el lado negativo. Y me canso, porque ya llevo varios top de lecturas en donde siempre hago hincapié en lo mismo. Y he hablado muchas veces, incluso en el otro canal también, con respecto a cómo podemos analizar, pero que siempre está presente lo subjetivo, siempre. Incluso cuando uno analiza objetivamente o pone criterios, digamos, de análisis en juego, también está lo subjetivo, porque es imposible si no. Y entonces, esto, que es justamente el corazón, es la parte subjetiva. Hay libros que son muy buenos, críticamente muy buenos, o sea, objetivamente muy buenos, pero además emocionalmente me dijeron algo, me significan algo. Libros que no son tan buenos, pero que de todas maneras emocionalmente a mí me gustaron. Esto, la literatura. Nadie tiene la bandera de lo correcto y lo incorrecto. No existe la verdad. Y si no, lean a Terry Pratchett en su libro La Verdad, justamente. Existe lo que cada uno considera que le gusta o está bueno o sirve para uno, que no tiene que ser y nunca va a ser lo que es para el otro, porque somos personas diferentes. Tenemos vivencias diferentes, mundos diferentes, formas de ver la vida diferentes, y por lo tanto nos afectan de maneras distintas las cosas que hacemos en la vida. Entonces, escuchen lo que la persona tiene para decir si tienen ganas, y quédense con sus registros propios, porque no hay otra que hacer la experiencia propia. Y esto es como todo en la vida. Tu padre te puede decir: mira, mejor salí con el abriguito porque te vas a morir de frío a la tarde. Y vos sos adolescente y decís: no, que voy a tener frío si ahora hace mucho calor. Y después te morís de frío. Y la experiencia te entra de esa forma. No se puede trasladar. Entonces, yo puedo decir que un libro es muy malo, me parece muy malo, no me gustó, o me parece bueno, pero me pareció horrible la experiencia. Y si ustedes no hacen la experiencia propia, no van a saber si están de acuerdo o no, no van a saber qué sienten con ese libro. Y lo mismo con los libros buenos. Puede haber un libro que a mí en este top me parezca maravilloso y a ustedes no. Y el que ustedes vayan y digan: ay, voy a comprar este libro, voy a leer este libro porque fulano dijo que está buenísimo, después lo lees y decís: pero ¿qué vio fulana? Me hizo gastar dinero. Y es así, o sea, la experiencia es propia. ¿Sí? Estos son simplemente mis gustos personales y no soy yo nadie importante en la vida como para estar poniendo una vara de lo que corresponde o no corresponde, estar ustedes guiándose por mi propia vara en lo que tienen o no tienen que leer. Una vez dicho esto, por supuesto, vamos a entrar en lo mejor de lo mejor para mí en este año, y aclaro que este va a ser un video obviamente positivo y maravilloso, porque otra cosa que me han dicho por ahí: qué cínica que sos con tus críticas. Y sí, si estoy haciendo una crítica negativa, ser positiva es medio raro, así que acá advierto que voy a ser positiva, tierna y amorosa con los libros que estén en este top.
Así que si no les gusta eso y la cursilería, pues retírese del video rápidamente, persona. Vamos a empezar a explicar un poquito de qué se tratan estos tops. Para los que no me conocen, como hice con el top de peores, también divido en categorías, pero estas son categorías generales que incluyen varios libros. Acá no cada uno de los libros se lleva un premio porque son 44 libros los libros que yo consideré 5 estrellas o 5 estrellas corazón. Así que tengan en cuenta cada uno de los libros que diga por categorías si quieren ver de qué se tratan. No solamente el que gana, sino todos los que participan. Por supuesto, no hablo de los libros que participan, apenas un poco hablo de los que ganan porque si no sería imposible. Son 44 libros. Esto es más o menos 31% de los libros que he leído, así que estoy contenta. Fíjense que es mucho más con respecto a los libros que no me gustaron, que fueron solo 18. Y así que bueno, es un buen recuento. Y por supuesto después están los premios especiales, que generalmente se los lleva solo un único libro y no suelen competir otros. Pero digo generalmente y no siempre porque suelo incumplir mis propias propuestas. Empecemos. El primer premio y la primera categoría, que es la más común y corriente, es a autora favorita del año y autor favorito del año. ¿Quiénes entran? Y bueno, autores que haya leído por lo menos 2 libros, mínimamente, porque si no, no pueden ser favoritos. Aunque uno a veces encuentra un autor y dice, este autor lo tengo que seguir leyendo siempre, pero bueno, no siempre uno sigue esa racha, digamos, de buenas lecturas con un autor que descubre. Entonces, mínimamente tienen que ser 2 libros. Y empezamos con la autora favorita del año. Y participan Alejandra Camilla, escritora argentina. De ella, el 2023 leí Los árboles caídos también son el bosque y en el 2024 La paciencia del agua sobre cada piedra. Marianela Walsh, también escritora argentina, escritora, cantautora y etcétera. De ella leí varias cosas cuando era chica, o sea, muchos libros infantiles, pero ahora como adulta, también en el 2023, Viajes y homenajes, y en el 2024, Novios de antaño. Mención especial es porque de estas autoras solo leí una única cosa, pero realmente me gustó muchísimo, que es el caso de Bianca Garuffi, escritora italiana, que de ella leí solamente Camino de sangre, que lo escribe junto a Cesare Pavese, y no he leído más nada porque no está traducida, lamentablemente. Y la escritora bielorrusa argentina Natalia Litvinova, de la cual leí Luciérnaga. Y el que se lleva el premio este año a autora revelación, autora que quiero seguir leyendo, y realmente me costó un montón porque decidir es difícil, de todas voy a seguir leyendo de todas maneras, es Alejandra Camilla. Porque los 2 libros que leí de Camilla me gustaron muchísimo, porque me parece que es una escritora que tiene algo, o sea, además de ser interesante lo que escribe y sus historias y etcétera, también tiene algo de la parte emocional, algo que a mí me remueve cosas, que cuando la leo no me deja indiferente y que además escribe muy bellamente. Así que, bueno, obviamente quiero seguir. Vamos con el autor favorito del 2024. Participan Edgar Keret, escritor israelí. De él leí Avería en los confines de la galaxia, que también se publica como La penúltima vez que fui hombre bala, y Los 7 años de abundancia. Henry James, escritor estadounidense y después nacionalizado inglés, británico. De él leí Washington Square, Otra vuelta de tuerca y El punto de vista. Y como mención especial, también porque solo he leído una cosa, Abelardo Castillo, que leí El espejo que tiembla, gracias a una recomendación de ustedes además, y me encantó. Y el escritor chileno Andrés Montero, del cual leí un libro que ustedes no conocen porque todavía no lo reseñé, lo leí en diciembre, que es La muerte viene estilando. Y el ganador de esta categoría, imagino que todos los que me siguen más o menos van a saber quién es el ganador, indiscutible, es Henry James. Todo lo que leí me gustó, todo, los 3 libros. Los 3 libros me gustaron por distintos motivos, son muy diferentes entre sí además y me parecieron espectaculares. Me gusta cómo escribe, me gusta cómo piensa, me gustan sus historias, me gusta lo inteligente que cree que son sus lectores, o sea, cómo juega con el lector y con el punto de vista del lector justamente y lo propio del que está leyendo y cómo son de psicológicos sus libros. Bueno, me gusta Henry James, voy a seguir leyéndolo, obviamente. Y ahora pasamos a otra especie de categoría genérica que no son premios propios inventados por mí, sino que son premios generales que tienen que ver a mejor libro de relatos. Y participan, y son bastantes, porque los
ustedes van a estar sintiendo ruido de paginitas porque es con donde tengo todo anotado. Los latinoamericanos tenemos mucha cultura del cuento, del relato, así que solemos leer libros de relatos. Así que en esta categoría participan Un árbol de la noche, del escritor estadounidense Truman Capote. El espejo que tiembla, del escritor argentino Abelardo Castillo. Todo lo que hay dentro, de la escritora haitiana Edwidge Danticat. La paciencia del agua sobre cada piedra, de la escritora argentina Alejandra Camilla. Y Mi pueblo, del escritor argentino Chamico, que en realidad era Conrado Nalé Roxlo. Y el libro ganador, yo no diría que sin ninguna duda, porque hay muchos libros dentro de esta categoría que me parecen maravillosos, pero bueno, que justamente lo que tiene es el plus de la parte emocional, es La paciencia del agua sobre cada piedra, de la escritora argentina Alejandra Camilla. Por eso también ella indiscutiblemente se llevó el premio a autora del 2024, porque realmente es un libro maravilloso, un libro bello por donde se lo mire, un libro raro también por momentos. En todos los relatos hay animales, animales que o son protagonistas o son metáforas del ser humano o analogías del ser humano, o son mascotas y la relación de las personas con esos animales. Y son cada uno de estos cuentos especiales, tiernos, amorosos, melancólicos, difíciles, dramáticos, crueles. Tienen todo, de todo un poco. Cada uno de los relatos te va a dar algo, te va a dejar algo, te va a emocionar de alguna manera. Algunos están maravillosamente conseguidos, realmente, están escritos bellamente. Ella utiliza muchos recursos de la poesía en cuanto a las imágenes y a lo sensorial. Entonces, realmente no te dejan indiferentes, los lees y te significan cosas. Hay algunos que son más de corte autobiográfico, otros que son más inventados o más fantásticos incluso, pero todos con muchísima profundidad de fondo en lo que está tratando, con capas, con mensajes que puedes tomar y sobre todo con la capacidad de que puedas empatizar con ciertas cosas que te está relatando. Es un libro maravilloso, realmente no se lo pueden perder. Ninguno de los que está dentro de la categoría tampoco se los pueden perder. O sea, son todos libros espectaculares. Vuelvo a insistir en que cada uno de estos libros es un libro favorito. Así que, bueno, espero que le den una oportunidad a cualquiera de ellos. Y ahora sí empezamos con los premios particulares, propios del canal. Premios que me inventé yo, por lo menos en los títulos. Que el primero es el premio Chanel. ¿Qué es el premio Chanel o Chanel? Aquel que son libros que no pasan de época, que no pasan de moda. Se supone que Chanel con su moda y etcétera, siempre es como atemporal, cosa que bueno, cada uno después tiene su gusto y te puede gustar o no lo que hace Chanel, pero bueno, son estos libros que uno los lee pasados muchos años o siglos incluso y que siguen tratando cosas que son inherentes al ser humano y que entonces uno puede, digamos, empatizar o reflexionar sobre lo que te dicen sin sentir la distancia de la época social. No todos los libros, y casi es, digamos, los mínimos libros son los que resisten este paso del tiempo, porque muchos de los libros de época, bueno, claro, los contextos nada que ver, pero hay algunos que sí, y estos son los que están dentro de esta categoría. Y compiten El punto de vista, del escritor estadounidense británico Henry James, que fue escrito en 1883. Un tranvía llamado Deseo, del escritor estadounidense Tennessee Williams, que fue escrito en 1947. La solterona, de la escritora estadounidense Edith Wharton, escrito en 1921. Y Washington Square, del escritor estadounidense británico Henry James, escrito en 1880. Y el que gana este premio, indiscutiblemente, si bien es cierto que es el que se escribió más acá, pero de todas maneras, por las cosas que trata, es increíble lo que trata y cómo lo trata, es Un tranvía llamado Deseo, del escritor Tennessee Williams. Esta es una obra de teatro y es increíble, realmente. No solo por las temáticas que imagino que en la época deben haber sido totalmente confrontativas, chocantes e incluso rechazables, digamos, por la sociedad, porque habla, por supuesto, de la violencia de género, que es como tema principal, pero también de ciertos contextos sociales
sobre todo de los inmigrantes estadounidenses y de las condiciones sociales en las que se vive. Y habla de un tema tremendo, 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 que es... no quiero decir exactamente la palabra porque si no es como que estoy rompiendo el final del libro, pero bueno, está relacionado con la violencia de género, vamos a dejarlo ahí. Pero además habla de violencias a muchos otros niveles porque también está la violencia social, ¿no? Y la violencia que ejerce una sociedad sobre ciertas personas y vidas. Es un libro maravilloso, es muy interesante cómo construye los personajes, es muy interesante justamente porque como es una obra de teatro, no hay descripciones de el interior, digamos, o sea, de la parte interna de estos personajes, ni de lo que piensan, ni de cuál fue su contexto, ni del pasado, sino que todo se deriva de los diálogos. Y está tan bien hecho que realmente los personajes son creíbles y están espectacularmente construidos y eso se deriva solamente de lo que se dicen. Lo que se dicen y a veces lo que no se dicen entre ellos. Esta técnica de construcción, digamos, de personajes me pareció increíble. A mí me gusta mucho el teatro, de todas maneras, me gusta leer teatro, más allá de verlo. Y no todos los escritores de teatro consiguen estas cosas. Me parece un libro espectacular, realmente con una fuerza, además, una fuerza en todo. No solamente en los tipos de personajes que pueblan esta historia, sino en cómo va desarrollando la historia y, por supuesto, en el final. Seguimos con Premio Disfraz. El Premio Disfraz es estos libros que parecen amables, o uno cree que son una cosa y de repente ¡pa!, te dan una cachetada en medio de lo que estás leyendo y decís, pero yo nunca me imaginé que iba por este lado, te conmocionan de alguna forma, o a veces parecen muy simples, o que vos pensás, esto es una lectura simple o una lectura pasatista y en realidad después te deja una cantidad de reflexiones y de sensación de que te engañó de alguna forma, por eso el tema del disfraz. Así que bueno, a mí me gustan, son libros interesantes. Y en esta categoría participa Esta herida llena de peces, de la escritora colombiana Lorena Salazar Mazo. Circus Columbia, del escritor bosnio Ivica Dikic. No es un río, de la escritora argentina Selva Almada. Otra vuelta de tuerca, del escritor estadounidense británico Henry James. Sí, Henry James va a estar en varias categorías. Y un libro del cual no he hablado porque también lo leí en diciembre y también fue una recomendación, La Plaza del Diamante, de la escritora española Mercè Rodoreda. Y el que gana este premio por una cuestión de que lo leí casi a principio de año, me quedó absolutamente en las entrañas, no he podido dejar de pensar en este libro. Me parece un libro bellísimo y tremendo y que realmente merece este premio, pero bueno, todos los demás también están ahí. Es el caso de, imagino que lo saben, de Esta herida llena de peces, de la escritora colombiana Lorena Salazar Mazo. Qué libro bello, por un lado, terrible, triste, dramático y sobre todo chocante porque está basado en un hecho real. Punto. O sea, ya con eso está todo dicho. Es un libro de denuncia, pero que no se nota la intención de la denuncia hasta que no terminas el libro y tampoco es que se nota demasiado. Esta idea de que lo decía ya Virginia Woolf, no lo digo yo, pero que es cierto que cuanto yo más me encuentro con este tipo de libros que quieren decir algo más allá de lo que están escribiendo, me parece que tiene razón Virginia Woolf, que es que es importante que uno no se dé cuenta de el escritor detrás del libro, ¿sí? O sea, de que no sea un panfleto, de que no sea un lavado cerebral, de que no sé que el autor está tratando de imponerte una idea que es propia y que vos a través de mover ciertos sentimientos, etcétera, terminas empatizando y sintiendo como él. Que quede lo más deslavado posible y que la historia sea la que te cuente, lo que sea que te tenga que contar. Hay gente que no coincidirá conmigo en este aspecto. Yo realmente me parece interesante e importante no darme cuenta de los mecanismos de relojería que hay detrás. Porque además me molesta cuando quieren, digamos, influenciar en lo que pienso y para mí Lorena lo consigue maravillosamente. Yo no sabía que esto era una historia real, yo leí este libro, me pareció impactante, me pareció bellísimo por otro lado, pero después sí me enteré, gracias también a los que comentan, y gracias por comentar también, colombianos, que esto había sido un hecho real, me dieron incluso el dato y etcétera. Lo que le dio una importancia aún mayor. Es un libro que más allá, digamos, de la carga social importantísima en la que está sustentado,
porque ella no escribe desde otro contexto que no sea el propio, es un libro muy bello. O sea, es un libro que está escrito poéticamente, que tiene unas imágenes maravillosas, que tiene además una cantidad de mensajes y de reflexiones a lo largo de la historia que son espectaculares, que habla de muchas temáticas, no solamente de los problemas sociales que hay en Colombia y en ciertos sectores de Colombia, sino también de la maternidad, de qué es la maternidad, maternidad biológica versus maternidad adquirida, los lazos de amor, y también habla sobre la cultura racial, habla sobre los afroamericanos, habla sobre la naturaleza, sobre todo. O sea, no sé, es un libro para mí total. Es un libro que tiene muchas cosas maravillosas y que por supuesto tiene también la carga de denuncia que también es importante e inherente también a la persona que escribe. Así que, nada, tenía que ganar. El siguiente premio es el premio Entornos Exteriores. Bueno, lo dice claramente, digamos, el título, no tengo que aclarar mucho, es cuando lo que prima, digamos, es el exterior, el ambiente, el medio ambiente, las descripciones, lo que sea que el autor te quiera plantear y que realmente te envuelva y vos sientas que sos parte de eso que te describe. No siempre se consigue, o sea, que un libro tenga descripciones no quiere decir que estén bien hechas esas descripciones, porque eso también me ha pasado. Hay libros que uno incluso decís, basta, porque además no estoy entendiendo lo que me describís, no puedo imaginarme lo que me describís, o es tanta cantidad de detalle lo que me estás escribiendo que no me importa. Entonces, en mi caso, digamos, conseguir que un libro que es, digamos, que pone hincapié en lo externo, a mí me signifique, ya merece estar en esta categoría. Y participan El bosque animado, del escritor español Wenceslao Fernández Flores. Todas las criaturas grandes y pequeñas, del escritor británico James Herriot. Y el último, Invierno, del escritor estadounidense Rick Bass. Como verán, no son tantos porque no suele pasarme esto con los libros. Y el que gana acá, que también me costó elegir, es Invierno, del escritor estadounidense Rick Bass, que fue una recomendación de Zaida, muchas gracias Zaida, y que me encantó. En realidad esto es autoficción. Este escritor decide dejar todo e irse a vivir justo al límite con Canadá, a plena montaña, con un lugar inhóspito, con un frío tremendo, aislados absolutamente porque, bueno, las condiciones climáticas son espantosas, y en realidad cuenta un año de su vida en ese lugar. Y sobre todo hace hincapié en la época del invierno, porque además es muy larga y bueno, es la época de mayor desafío. Es un libro bellísimo, bellísimo. Además de eso, bueno, por supuesto, como es una autoficción, habla mucho de su vida, de su historia, de sus reflexiones, de por qué es que le parece interesante volver a la naturaleza. Es una persona que me gustó mucho cómo pensaba. O sea, que estas cosas también suceden, ¿no? O sea, cuando está lo emocional de por medio es porque o uno empatiza con el autor o uno coincide con ciertas cosas que dice el autor, y bueno, todo estuvo bien, pero además las descripciones de todo el tipo de vida y todo lo que tiene que hacer para sortear el invierno, para vivir en ese lugar tan particular, con también vecinos muy particulares, porque la gente que se va a vivir a esas zonas no es común y corriente. Me encantó. El siguiente premio es el premio a la originalidad. Y en este caso puede ser por distintos motivos. Acá sí que voy a aclarar porque es que me parecen originales los libros que están en esta categoría. Participan Opisania Świata, de la escritora brasileña Verónica Stiger. Este libro es original por cómo está narrado. Tiene una forma de narración, una manera de narrar extraña. Los personajes son muy peculiares y no sabes muy bien para dónde va la historia. En Azúcar de Sandía, del escritor estadounidense Richard Brautigan. Bueno, un libro rarísimo, del cual he hablado muchísimas veces, que original es decir poco. Es un libro extraño, extraño. No sabes en qué contexto está, qué te está contando, para dónde va lo que va, si es surrealista o no, pero a mí me gustó, me pareció muy interesante. Cartas extraordinarias, de la escritora argentina María Negroni. ¿Vieron María Negroni? Está entre las peores lecturas y entre las mejores lecturas. Así es la vida con los autores. ¿Por qué? Porque me encantó y me pareció justamente original que ella tomara todos estos libros de su infancia y inventara cartas que o los autores o los personajes de esos libros podían escribir. Además, haciéndolo perfectamente, porque cada una de estas cartas está narrada de una forma distinta y por supuesto narrada como lo hubiera narrado el escritor o el personaje. La maleta, del escritor ruso Sergei Dovlatov.
Otro libro que me encantó, me pareció original porque es un libro de relatos, pero están relacionados a través de lo que va sacando el escritor, en realidad su hijo, de una maleta, que fue la maleta con la que él se fue de Rusia y se emigró, digamos, se escapó a Estados Unidos. Y cada una de esas cosas que hay dentro de la maleta contiene una historia que además son desopilantes. Y el último que participa en esta categoría es Genio, del escritor argentino Héctor Bayaco, un libro original por donde se lo mire. Y el ganador de esta categoría, y por eso no hice demasiada hincapié en cuanto estaba nombrándolos, es Genio, del escritor argentino Héctor Bayaco. Bueno, yo con Héctor Bayaco tengo un amor propio porque me gusta muchísimo. Hay una historia muy particular además detrás de Héctor Bayaco. No la voy a volver a decir acá, pero bueno, me significa mucho este autor y este libro fue espectacular. O como todos los libros de Bayaco, hasta ahora no hay libro que haya leído que no me haya gustado. Este es el más largo, es el que, según me decía su hija, es el que más tenía en aprecio del propio autor. Consideraba que era su obra más acabada. Es un libro muy distinto a los otros dos que leí anteriormente y original es la categoría de este libro, por cómo está narrado, por cuál es la historia que cuenta, por la manera en que tiene de contar esa historia. Y después detrás, digamos, de este libro juego, porque realmente es así, es un libro que tiene una historia de base, pero tiene una forma de llegar a esa historia muy rocambolesca, muy intrincada, con muchos caminos que se bifurcan, que aparentemente no tienen sentido, pero en realidad sí, y es todo un gran rompecabezas y una reconstrucción, y eso hace que el lector tenga que participar activamente y sobre todo atentamente a lo que lee. Más allá de eso, es un libro que tiene muchísimo humor, que tiene ternura, que tiene un despliegue, digamos, de originalidad y de imaginación que realmente es espectacular y que además tiene unas reflexiones increíbles, porque también lo que piensa Héctor Bayaco es muy interesante y te cuela, digamos, ciertas críticas sociales, ciertas reflexiones que son impagables, realmente no tienen desperdicio. Además es un libro que entretiene y que te genera muchas emociones también a lo largo de la lectura, así que también me encantó. Premio Mundos Imaginarios. Bueno, el Premio Mundos Imaginarios es estos mundos, digamos, que no son reales, que generalmente están enmarcados dentro de un género, como podría ser la fantasía o la ciencia ficción, y que, bueno, escribir estos géneros, o sea, estos géneros se consideran géneros menores, lamentablemente, porque hay mucha gente que escribe mal dentro de estos géneros. Entonces son géneros bastante bastardeados porque hay realmente mucha literatura que no es buena, pero hay también mucha literatura que es muy, muy buena, con autores que escriben de forma pensante y que además escriben literariamente, que no siempre van de la mano, y que estos mundos imaginarios simplemente son excusas para proyectar sociedades, pensar posibilidades, hablar sobre ciertos temas que pueden ser o sociológicos, o humanísticos, o filosóficos. Cuando están bien hechos son profundos y son interesantes y sobre todo te dan la posibilidad de jugar con situaciones hipotéticas en donde a lo mejor puedes llevar al extremo cosas que ya están pasando en realidad en este momento. Estos autores hicieron las cosas bien y por eso están dentro de esta categoría. Y participan Otras formas de ser humano, una antología que edita la editorial argentina Compañía Naviera, de ciencia ficción escrito por autores iberoamericanos. Deberías haberte ido, del escritor alemán Daniel Kehlmann, un libro dentro del género terror. Nosotros, del escritor Yevgeny Zamyatin, escritor ruso, un libro de ciencia ficción. Planilandia, del escritor británico Edwin Abbott, también enmarcado dentro del género de la ciencia ficción. Y Regreso a Belsagor, del escritor estadounidense Robert Silverberg, también dentro del género de la ciencia ficción. Y el que gana esta categoría es Nosotros, del escritor ruso Yevgeny Zamyatin. Libro escrito entre 1919 y 1921, que realmente se publicó bastante después. Ahora no recuerdo exactamente el dato, pero seguramente lo tengo escrito acá. La primera publicación que se hizo fue en Praga y Francia. No tengo puesta la fecha, pero fue bastantes años después de que él lo escribió. Y en Rusia recién se conoció o se publicó en 1988, porque durante todo ese tiempo estuvo, por supuesto, dentro de las listas negras y censurado. Este libro es un libro que es ciencia ficción dura, no es un libro fácil de leer,
Por momentos es bastante complejo, uno se pierde, pero justamente lo que tiene de interesante es que es la primera distopía política que se escribe en la historia y que después otros autores que, como estaban dentro del el europeocentrismo, digamos, o también las corrientes anglosajonas de ciencia ficción, que son las más conocidas, entonces se hicieron más famosos, que es el caso de 1984, está totalmente basado en Nosotros de Zamyatin. Pero que ya es una copia bastante directa. Aunque Orwell diga que se inspiró en... Bueno, es una forma, digamos, eufemística de decir que le copió a Zamyatin, que no lo conocía nadie. Zamyatin recién se está conociendo ahora, es una cosa bastante loca. Y es un libro que no tiene desperdicio, que además cuando uno lo lee se da cuenta de todo lo que después influye en los escritores de distopías y de ciencia ficción posteriores. Pero además, más allá de eso, es interesante por sí mismo. Por supuesto, tiene sus fallas, porque estos, sobre todo los libros distópicos o los libros de las primeras generaciones de la ciencia ficción, están más sustentados en la idea que quieren transmitir o en la crítica o en, digamos, lo que ellos se plantean a futuro, esas hipótesis que se tienen proyectadas al futuro que sea, más que en cómo está escrito o cómo la obra es de literaria o cuán, qué sé yo, profundos sean sus personajes, etc. O sea, la idea es más importante que el cómo. Y acá se nota, y además, como vuelvo a decir, 1984 es copia real, está el mismo nudo. O sea, si uno ya leyó 1984 y lee Nosotros, hay mucha gente que critica que, bueno, otra vez con el mismo nudo argumental o motivación por la cual el personaje... Bueno, no, piénsenlo al revés. Nosotros es el original, después los demás son copias de Nosotros. Y entonces a nosotros nos suena como que es algo más remanido cliché. Pero es el que está sentando las bases de este tipo de historias. De todas maneras, a mí no me importó tanto el cómo estaba escrito, sino realmente el mensaje que hay detrás, cómo está narrado, cómo piensa él ese futuro distópico y cómo plantea un montón de cosas de la ciencia ficción que se van a ver posteriormente. Cómo de interesante es esta idea de que como es algo muy extraño a nuestra cultura, también está extrañamente narrado. Y eso me pareció interesantísimo porque le da muchísima fidelidad a lo que y verosimilitud a lo que se está leyendo. Si es un personaje que está escribiendo un diario y ese personaje vive en una cultura y en una época totalmente diferente a la nuestra, pues nos tiene que sonar raro lo que dice. Las palabras no tienen que ser las mismas, los significados no tienen que ser los mismos y la manera de ver y vivir la vida tiene que ser diferente. Y esto es algo que yo criticaba de Sinsonte justamente, y acá está perfectamente hecho. Eso es una de las quejas que tiene la gente cuando lee Nosotros, que es que a veces es bastante intrincado, tiene muchas referencias matemáticas. Es un libro complejo, pero que realmente para mí no tuvo desperdicio, en muchos aspectos. También porque justamente me gusta mucho la ciencia ficción y es interesante irse a los orígenes. Bien, y entramos en la última de las categorías de los premios estos generales propios, pero que no son los premios especiales, que es el caso del premio Rompiendo Prejuicios. Esto es totalmente personal y subjetivo mío, son prejuicios que yo tengo, muchas veces no leo ciertos autores o libros porque pienso que no me van a gustar por distintos motivos y después los termino leyendo y terminan siendo lecturas impresionantes. Y en este caso participan El gato, del escritor belga Georges Simenon. Esto fue una recomendación. ¿Por qué acá había prejuicios? Porque Simenon, más que nada, se lo conoce por sus novelas negras. Alguna he leído, pero bueno, ya saben los que me siguen que a mí la novela negra o policial o lo que sea no me interesa, no es un género que a mí me guste. Y en este caso, esta novela no tiene nada que ver con el género negro y por eso es que me la recomendaron. Y aquí está, justamente, participando entre los premios. Lengua Madre, de la escritora argentina María Teresa Andrueto. ¿Por qué? Porque habla sobre la dictadura en Argentina. Un tema que a mí me cuesta bastante leer. Por cuestiones personales, porque, bueno, esto realmente es personal, como todo en estos prejuicios. Y trato de huirle a los libros, sobre todo que tienen mucho hincapié en lo que es la dictadura. Luciérnaga, de la escritora bielorrusa argentina Natalia Litvinova. ¿Por qué? Yo tengo el prejuicio de que cuando un autor lo promocionan a través de un premio editorial, muy probablemente no sea una buena lectura. Miren qué equivocada que estaba. Tomates verdes fritos, el café de Whistle Stop tiene un nombre más largo en el libro, de la escritora estadounidense Fanny Flagg. Bueno, este fue un prejuicio porque yo había visto la película hacía muchísimo tiempo, no me acordaba casi nada por suerte, pero bueno, me había gustado, tenía la sensación de que
era muy hollywoodense y probablemente entonces el libro también lo fuera como un poco comercial. Y de estos libros que a lo mejor mejoran con las películas por los actores, por la producción. Pero no, la verdad que el libro me gustó bastante. Si bien es cierto que le encuentro algunos fallos, acá está justamente lo objetivo versus lo subjetivo, que siempre digo. Arturo, la estrella más brillante, del escritor cubano Reinaldo Arenas. Porque sí, tenía una temática muy surrealista, decían que era muy surrealista, que la forma en que tenía de narrar era muy extraña. A mí el surrealismo no me gusta y cuando de repente se le cataloga a un autor de surrealista, entonces medio como que le huyo. Y el ganador de esta categoría es Lengua Madre, de la escritora argentina María Teresa Andreato. Tengo que decir que está casi a la par de Reinaldo Arenas. Me costó mucho elegir, pero bueno, Lengua Madre realmente me pareció maravilloso porque si bien trata el tema de la dictadura, por supuesto, pero es un tema, voy a decir de fondo, que en realidad es un de fondo porque no lo trata particularmente, pero que por otro lado es un tema que estructura absolutamente toda la lectura, porque por supuesto atraviesa la vida, digamos, de estos personajes y obviamente la historia argentina, pero está sobre todo enfocado en la relación no tan buena entre una madre y una hija, una relación además casi inexistente, y cómo uno cuando tuvo esas relaciones, digamos, difíciles en su infancia, y son relaciones primarias, después el mundo que le toca vivir es un mundo muy subjetivo, vamos a decirlo de esa forma, es un mundo que se construye como se puede y que también construye un presente que a lo mejor no es exactamente lo que tendría que ser. Y como cuando uno vuelve hacia su pasado y puede hacer las paces con ese pasado, también se reestructura toda la vida, digamos, presente. Me parece un libro muy profundo, muy bien hecho, muy interesante. Y sobre todo, muy interesante también cómo está narrado, porque esto es un libro epistolar, más que epistolar, bueno, es epistolar en su mayor parte, pero también tiene documentos de otro tipo, hasta fotos. Todo lo que uno va reconstruyendo surgen de estas cartas que además están dirigidas a esta madre y que hace que la protagonista pueda construir esa madre que nunca existió, ¿sí? O pueda conocerla, pero nunca a través de la voz de la propia madre. Y este es un juego que hace ella de palabras, por eso es la lengua madre, porque también habla del idioma y de la lengua madre, porque esta protagonista se ha ido a otro país. O sea, trata muchos temas que a mí me parecen muy interesantes y los trata muy profundamente. Bueno, y pasamos a las categorías especiales, las que están acá presentes encauzando los premios. Y empezamos con Gerald Darrell. No voy a volver a decir Darrell quién es, porque lo digo en todos los videos, pero bueno, es uno de mis autores preferidos y lo que tiene de interesante es que son generalmente sus libros autoficción, son sus experiencias con animales. Él era biólogo y zoólogo y los escribe espectacularmente ameno. O sea, es un escritor muy interesante porque es divulgación científica, pero de una forma muy amena, muy divertida y está muy bien. Entonces, los libros que entran en esta categoría es Tu vida es muy interesante y además está contada interesantemente. Y participan varios libros. Los 7 años de abundancia, del escritor israelí Edgar Keret. Novios de antaño, de la escritora argentina María Elena Walsh. Peces abisales, de la escritora española Rosa Rivas. Otoño alemán. Este es un libro que no conocen porque lo leí en diciembre, de la escritora argentina Liliana Villanueva. Narra, justamente ella se va con una beca, es arquitecta y se va con una beca a estudiar a Alemania en el momento de la caída del muro de Berlín. Muy interesante. Julio Cortázar y Cris, de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Una casa lejos de casa, la escritura extranjera, de la escritora argentina Clara Obligado. Miren, Clara Obligado también, entre las mejores lecturas y las peores lecturas. Y Viajes con Heródoto, del escritor polaco Ryszard Kapuscinski. Por favor, lo que me costó elegir un premio, pero es que realmente acá no hay forma, ¿eh? Todos deberían llevarse el premio de esta categoría porque son todos espectaculares, todos interesantísimos, escritos maravillosamente, o sea, no, realmente. Pero acá esto es una cuestión, como vuelvo a decir, esto es personal, es subjetiva y es una cuestión emocional y se lo lleva Julio Cortázar y Cris. O sea, es así, yo ya lo dije y lo sostengo, que tenía que estar entre las mejores lecturas. O sea, todos están entre las mejores lecturas, pero bueno, es el que gana, porque amo a Julio Cortázar. Me encanta cómo escribe, me encanta Cortázar como persona. Y este libro es una maravilla y es una mirada que a mí me abrió mucho los ojos con respecto a muchos temas, que hizo que humanizara aún más a Cortázar, que entendiera más por qué me gustaba Cortázar. Es una mirada amorosa, respetuosa, es un gran homenaje que hace Cristina Peri Rossi
y que además está maravillosamente escrito, muy interesante. El premio Italo Calvino. Son libros, estos libros peculiares, especiales, que están escritos muy bellamente, que tienen ese plus, digamos, de lo extraño, de lo a veces también humorístico por un lado, pero sobre todo con esa complicidad que genera en el lector, etc. Bueno, peculiares, vamos a decirle así. Este se lo lleva un solo libro, que es Camino de Sangre, de los escritores italianos Cesare Pavese y Bianca Garuffi. ¿Por qué está dentro de peculiar? Bueno, tiene muchos motivos por los cuales tiene que estar en el premio Calvino. Primero principal porque este libro lo descubrió Calvino, justamente, después del suicidio de Cesare Pavese, que trabajaba en Einaudi y que era amigo de Calvino, que además no solamente era amigo, sino que fue como un poco un mecenas de Calvino, digamos, porque el que puso a Calvino en Einaudi, etc. Bueno, Calvino tuvieron que registrar todos los archivos y los escritos, manuscritos que había en su casa, y de repente se encuentra con este libro, que no había sido nunca publicado, y le pareció una maravilla y dijo, esto lo tengo que publicar. Y es gracias a Italo Calvino que tenemos este libro con nosotros. Lo otro que tiene de peculiar justamente es que está escrito por dos escritores. La historia de ellos personal no importa, pero bueno, tenían un lazo, digamos, afectivo, y se nota porque parece que estuviera escrito por una única persona. Y eso es lo que a mí me parece increíble y peculiar. Generalmente a mí los libros escritos por varios escritores no me suelen gustar, incluso escritores que me gustan mucho, como es el caso, por ejemplo, de Terry Pratchett y Neil Gaiman, porque se siente como descompensado. Se siente que hay capítulos que están mejores que otros, capítulos que hay personalidades diferentes, digamos, escribiendo detrás. O sea, como que no hay una coordinación entre lo que está escrito o un libro completo. Hay momentos en que uno se pone a pensar, ¿y quién habrá escrito esta parte? ¿Quién habrá escrito esta otra? Además, me parece raro trabajar de esa manera. O sea, no sé. Pero este libro es como escrito por una única persona. Es como si ellos dos hubieran hecho un ente escritor y hubieran escrito desde esa unidad. Porque no hay altibajos, no hay diferencias en la forma de escritura. Es un libro maravilloso, tremendo, dramático, profundísimo, también con una temática que para la época fue muy impactante y por eso es que no lo publicaron. No lo publicaron por diversas razones. Primero, por justamente esta relación afectiva que tenían ellos dos. Que además quedaba muy obvia, digamos, obviamente por esto que estoy diciendo, en la escritura, pero también porque es bastante de corte autobiográfico, sobre todo en el caso de Bianca Garuffi, y lo que cuenta es tremendo. Acá también se habla de violencia de género, se habla, bueno, de muchísimas temáticas realmente importantes el día de hoy también. Podría haber entrado en el premio Chanel, pero que además está escrito con una poesía, con un lirismo. Es un libro muy corto que te deja muchísimo y que, bueno, no tiene desperdicio, bueno, para decir que no tiene competencia directamente. El premio Terry Pratchett, que por supuesto tiene que estar, es el premio a los libros que a través del humor hacen crítica social. O sea que son amenos de leer, son entretenidos, tienen una carga humorística inteligente, que generalmente es o satírica o sarcástica, pero además de eso, detrás de todo eso está en una enorme crítica a lo que sea que se esté poniendo el foco, y también una inteligencia detrás de lo que se está escribiendo. Y en este caso también no participan más, solamente lo ganan dos, pero sí lo ganan dos, o sea, acá no queda uno, como suele suceder, porque no me podía decidir, que es El lunes empieza el sábado, de los hermanos Boris y Arkady Strugatsky, escritores rusos. Este es un libro de ciencia ficción, y Avería en los confines de la galaxia, del escritor israelí Edgar Keret. Eso es un libro de relatos en el caso de Keret. En el caso de El lunes empieza el sábado, bueno, realmente está perfectamente dentro de la categoría Terry Pratchett, porque es un libro que tiene un humor increíble a lo largo de todo el libro, pero sobre todo satírico, irónico, sarcástico, y además es súper entretenido para mí, ¿eh? Yo sé que hay gente que ha leído este libro que lo ha odiado, así que tómenlo con pinzas, como dije al principio en la introducción. Pero para mí fue interesantísimo. Además es un libro que en la época que está escrito y por ciertas cosas de las que trata, te das cuenta que después, por ejemplo, Bulgakov, en El maestro y Margarita, bebe mucho de este libro. Tiene ese tipo de humor que es un poco surrealista también, o de historia un poco surrealista, que parece que es todo desordenado, pero después todo cobra un sentido y además es interesante.
Y en el caso de Abría en los confines de la galaxia, que bueno, es una recopilación de relatos, también con muchísimo humor, un humor fino realmente, y sobre todo raro, un libro raro, que bebe de muchos géneros diferentes, que no sabes muy bien dónde ponerlo, dónde catalogarlo, y que detrás de eso también hay muchísima crítica. Bueno, en el caso de los hermanos Strugatsky ni hablemos, ellos escribían bajo el género de la ciencia ficción y de esta forma extraña para pasar la censura de la URSS. Pero en realidad detrás de eso siempre había una crítica tremenda a todo lo que estaba sucediendo en la URSS. En este caso, en Keret, hay una crítica a lo que sucede en Israel. Interesante porque es una crítica de una persona israelí que vive en Israel, entonces conoce en profundidad, digamos, su sociedad, y por momentos la critica, por momentos no. O sea, está en una postura intermedia, en donde nada es blanco y negro, porque realmente así es la vida. Pero sus cuentos además son desopilantes, son entretenidos, son raros, está muy bien. Bueno, y pasamos finalmente a las categorías top, digamos, de esto. No es que los libros sean top, todos los libros lo son, pero son mis premios más amados, que son los que tienen que ver con Bradbury. Y empezamos con el premio Crónicas Marcianas, que por supuesto se lo llevan libros que utilizan al género como excusa. ¿Qué es lo que hace Bradbury con Crónicas Marcianas? No voy a explicar qué es Crónicas Marcianas porque no hace falta. Y en este caso se lo lleva un libro de crónicas de viaje, que sería como el género del libro, pero es hacer un reduccionismo muy tonto con respecto a este libro, que es Viajes con Charlie, del escritor estadounidense John Steinbeck. Este libro lo leí creo que en enero. Y cuando lo leí, dije, este libro va a ganar el top de mejores lecturas. Y fue así. Está en el top de mejores lecturas porque es un libro maravilloso. Porque además es bello como está escrito y porque está Steinbeck detrás. Porque además esto es su crónica de viaje, los viajes que hace con su perro a lo largo de todo Estados Unidos para descubrir justamente qué es ser estadounidense. Esa cosa rara que es el estadounidense. Y hay reflexiones, una radiografía sobre la cultura estadounidense ácida, como era John Steinbeck, con esa mirada roja que él tenía, socialista, porque en realidad esa es la mirada de Steinbeck, que es impagable. Además de eso, tiene unas descripciones de la naturaleza. Es tan interesante a todo nivel, las personas con las que se va encontrando a lo largo del viaje, lo que reflexiona sobre eso, cuando llegas finalmente al sur y lo que habla sobre el racismo. Bueno, es Steinbeck, o sea, no es cualquiera. Y el premio Vino del Estío, que es estos libros que, bueno, son estos libros emocionales para mí, que hay una mezcla entre belleza, sentimientos, cosas que me mueven por dentro, esos libros así que están como en tu corazón, que son obviamente la subjetividad misma, que es un libro del cual no he hablado porque lo leí en diciembre y fue una revelación, que es La muerte viene estilando, del escritor chileno Andrés Montero. Por eso está este escritor ahí en menciones. Bueno, esto es un libro de relatos muy raro, porque son estas novelas a través de relatos. O sea, libro de relatos que construye una novela, que es maravilloso. ¿Qué les puedo decir? Es un libro que no te esperás lo que te encontrás dentro, que empezás leyéndolo y decís, bueno, sí, o sea, el primer cuento es muy interesante, está muy bien, te parece que te atrapa la atención, es raro, es diferente. Pasas al siguiente, también está bien, y cuando pasas al tercero, y entonces empezás a conectar el mundo que te cuenta y te das cuenta que los personajes están conectados, pero no de una forma lineal y fácil, sino de una forma medio extravagante, en donde justamente la muerte y el espacio-tiempo está distorsionado y está además uniendo todos estos relatos. Ahí es cuando tu mente hace ¡puf! Implota y decís, ¿qué es esto? Y relees los cuentos que habías leído y todo cobra un doble sentido, y cuando seguís cobra un triple y un cuádruple sentido, y todo está perfectamente relacionado y todo tiene coherencia y todo tiene una profundidad y toca tantos temas tan interesantes de una manera tan bella. Y los últimos relatos son una belleza de estos que uno llora cuando los lee, que emocionan, que hablan sobre lo que tiene que ver con la pérdida, con este miedo que tenemos a la muerte también, lo que significa la muerte, lo que significan los lazos entre las personas, los lazos emocionales, qué nos mantienen en este mundo, por qué vivimos y sobre todo nos esforzamos por vivir, y bueno, un montón de cosas. Es un libro bello, bello, bello por donde uno lo mire, sensible, emotivo, bien emotivo, no melodramático, con una profundidad increíble, pero también súper entretenido. O sea, es un libro que
tiene una patita en lo que sería realismo mágico, podríamos llamarle, o fantasía, que está muy bien conseguida. Muy bien, Andrés Montero. Bueno, él creo que también es poeta, así que se nota. Así que bueno, hemos llegado al final de este recorrido de todo el 2024 con estos 44 libros que están en el podio y estos otros libros que ganan, que en realidad ganan hoy, a lo mejor mañana son otros, pero son todos libros que me encantaron, que considero que son excelentes por distintos motivos. Espero haber dado mis argumentos lo mejor posible, porque a veces es muy difícil expresar por qué te gusta tanto un libro. Por ahí es más fácil expresar por qué no te gusta o te disgusta un libro que por qué te gusta un libro. Y también tratar de transmitir ese gusto y ese por qué también es complejo, porque claro, por ahí son cosas más emotivas, personales y sensoriales que son difíciles de trasladar a otro, ¿no? Así que espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan leído alguno de estos libros, que me comenten y que si leen alguno de estos libros por mi culpa también me cuenten qué tal. Si no les gustó también, no se queden, no se sientan mal si alguno de estos libros no les parece lo que me parece a mí. Vuelvo a insistir en lo que dije en el prólogo. Distribuí como si fuera un libro este video. Bueno, nos estamos viendo en el próximo viaje, que probablemente sea el resumen de diciembre. No sé si va a ser pronto, porque realmente yo me quiero tomar un descanso. Está haciendo muchísimo calor, por eso me está costando mucho grabar. Y porque además estoy en mis vacaciones de verano, entonces también me cuesta grabar por eso. Así que bueno, espero que nos veamos pronto y si no, extrañenme, que sería lo importante. Chao, chao, hasta el próximo viaje.